Que ya Cristo vive en mí. ¿Quién no tiene esa respuesta? ¿O quién tiene otra respuesta? La primera pregunta, la respuesta dice Sandra, que la respuesta es Jesucristo vive en mí. ¿Quién tiene una respuesta diferente a esa? Si quiere compartirla con nosotros, puede abrir su micrófono y leerla. Si tiene otra pregunta, si tiene otra respuesta diferente a esa. Amén. Pregunta número dos. ¿Alguien, un voluntario? Pregunta número dos, un voluntario. Vamos a ver, manos arriba, manos arriba. Manos arriba. Ya te vi, Iván, pero todavía, Iván. Vamos a ver, manos arriba. Por ahí tenemos a Nicole, tampoco Nicole. Vamos a ver otro más que tenga la respuesta. Pregunta, pregunta. Vamos a ver, respuesta, respuesta, respuesta. Bueno, en orden de lo que levantaron la mano. Iván, tú fuiste el primero. Pregunta número dos, por favor. Ok. ¿Qué te enseña Segunda de Corintios 13:5? Me enseña que el Señor Jesús vive dentro de cada verdadero creyente. Aleluya. ¿Quién tiene algo diferente a esa respuesta? Me enseña que el Señor Jesús vive dentro de cada creyente. Amén. Gloria al Señor. Si alguien no tiene esa respuesta, sí, por favor, tome nota, borre su respuesta y póngala como está ahí. Amén. Pregunta número tres, manito arriba, manito arriba. Pregunta número tres, pregunta número tres, manito arriba. Nicole, pregunta número tres. Déjame Ya, ayudarte, ya me Nicole. agarra, ya me Muy bien, agarró. muy bien. Ya, ya. La número 3 dice, según Romanos 8:10, ¿qué significa la presencia de Cristo en ti? Ese dice, pero sí. Así es. Me asegura que tengo vida eterna. Me asegura que tengo vida eterna. Amén. Muy bien, muy bien. Pregunta número tres es correcta. Vamos a la pregunta número cuatro, un voluntario. Pregunta número cuatro, pregunta número cuatro, un voluntario. Smarling, número cuatro, por favor. Según Colosenses 1:27, ¿qué cosa te garantiza que alcanzarás la gloria celestial? Me lo garantiza el hecho de que ahora mismo Cristo vive en mí. Amén. Sí, Señor. Me lo garantiza el hecho de que ahora Cristo vive en mí. Gloria al Señor. Qué gran bendición. Qué gran bendición. Cristo ahora vive en nosotros. Mire que es el título de ese estudio que vimos. Ahora Cristo vive en mí. Todo lo que hacemos, lo hacemos por y para Cristo. Gloria al Señor. Pregunta número 5. Un voluntario con la pregunta número 5. Un voluntario, un voluntario. Déjeme yo mandar. Eric. Eric, ¿está por ahí, Eric? Eric, ¿tiene la pregunta llena? Si no la tiene llena, aprovecha y ve llenándola entonces de la pantalla que tengo ahí. A ver qué más tengo por ahí. Briana, la pregunta 5, ¿la tienes? No. Ok. Pregunta 5. Ok, un voluntario entonces en la pregunta 5. Manos arriba. Iván. Ok, pregunta número 5. ¿Para qué te capacita la presencia de Cristo en ti? Me capacita para vivir una vida verdaderamente cristiana, sean cuales fueren las circunstancias que me rodean. Amén. Aleluya. Si alguien la tiene diferente y quiere tomar esa respuesta de Iván como guía, puede hacerlo. La respuesta está en pantalla también.
Mis amados hermanos, no lean estas preguntas solo por leerla. Por favor, traten de ir asimilando lo que usted está respondiendo. Son grandes verdades que nos van a ayudar a nosotros en este caminar cristiano. Amén. Gloria al Señor. Así que la respuesta número 5, ¿para qué te capacita la presencia de Cristo en ti? La respuesta es lo que acaba de decir Iván, me capacita para vivir una vida verdaderamente cristiana, sean cuales fueren las circunstancias. La presencia de Dios en ti, de Cristo en ti, te garantiza eso. Pregunta número 6. Es una pregunta personal. Yo la voy a leer. ¿Ya aprendiste de memoria Gálatas 2:20? ¿Algún voluntario que quiera decirme Gálatas 2:20 de memoria mirando la pantalla mía? Vamos a ver, una manito arriba, una manito arriba, una manito arriba. Ay, Dios mío, Padre, yo sigo diciendo que yo no soy buen maestro. No soy buen maestro, está bien. El primero que abra la Biblia y lo encuentre, ese me la lee. El primero, vamos a ver quién primero la encuentra. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Estoy mirando la pantalla, ¿eh? Gálatas 2:20. Sandra, ¿le viste que levantaste la mano? ¿La tiene, Iván? Iván o Sandra. Veo a Iván con la Biblia en la mano. Creo que Iván le ganó a Sandra. Gálatas 2:20. Iván, adelante. Gálatas 2:20 nos dice, 20, 2:20. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo estoy casi alando oreja aquí. Estoy casi alando oreja. ¿Tú sabes lo que es alar oreja? Mire eso, mire eso. Una semana abrimos ese estudio con ese versículo. Un versículo cortito, glorioso, maravilloso. Que si usted se lo cree, mi amado hermano, cuando usted enfrente las pruebas y los problemas de la vida, usted se va a decir a usted mismo, mire, mirando la pantalla así, mira, al que lo está juzgando, usted le va a decir, mira, con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hay diablo que se levante en el nombre de Jesús. Con Cristo, porque Cristo vive en nosotros. Amén. Así que aprendas ese versículo bíblico, que es muy bonito. Pregunta número 7. Un voluntario, pregunta número 7, número 7, número 7. Pregunta número 7. No veo manos levantadas, no veo manos levantadas. Smarling. ¿Qué es lo primero que te enseña Gálatas 2:20? Que la muerte de Cristo fue la muerte mía. Amén. ¿Qué es lo primero que te enseña? Que la muerte de Cristo fue la muerte mía. ¿Y cómo nos damos cuenta que eso es así, según Gálatas 2:20? ¿Cómo nos damos cuenta? Con Cristo, recuerden, estoy juntamente crucificado. Así que ahí está la respuesta. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pregunta número 8. Pregunta número 8. Josué. Amén, hermano. ¿Qué es lo segundo que te enseña Gálatas 2:20? Que la vida de Cristo es ahora mi vida. Amén, aleluya. Que la vida de Cristo es ahora mi vida. Alessandra, Dios te bendiga. No te veo, Alessandra. Si puedes abrir tu pantalla, si no tiene ningún inconveniente y si lo tiene, no hay problema. Yocasta, va para ti también eso. Amén. Muy bien, muy bien. Pregunta número 8, entonces. Decía nuestro hermano Josué que la vida de Cristo es ahora mi vida.
Vamos a la pregunta número 9 de una vez. Un voluntario. Pregunta número 9. Un voluntario. Pregunta número 9. Pregunta número 9. Pregunta número 9. No te veo, Smalling. Pregunta número 9. Iván Smalling. No, 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 no. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Vamos a ver, vamos a ver. Pregunta número 9. Smalling, la dama primero, Iván. Pregunta número 9. Lo siento. ¿Eh? No busques chisme, ¿Qué, oíste. Pregunta qué número 9. significa el hecho de que ahora Cristo vive en ti? Significa que Cristo está en mí con el deseo de vivir en mí su propia vida, transformar mi carácter y mi conducta en la semejanza del carácter y de la conducta de Él. Aleluya. Muy bien. Muy bien. Recuerden, mis amados hermanos, para darle una pista, ¿verdad? De dónde pueden conseguir esa respuesta. Esa respuesta la puede conseguir ahí mismo en el texto que leemos cada día, ¿ya? Amén, en el estudio. Incluso la preguntita, las respuestas están en negrita. Amén. Por ejemplo, estamos ahora mismo llenando de la página número 14. Amén. Así que eso está justo así. Solamente tienes que leer un poquito, otra vez la lección en su casa. Después que la terminemos, e ir llenando las preguntas con la misma respuesta que se la ponen en negrita. Interpretar un poquito, ¿verdad? Y analizar un poquito y ahí las respuestas van a estar todas disponibles. Pregunta número 10. Pregunta número 10. Pregunta número 10. Adelante, Iván. Pregunta número 10. De acuerdo con la segunda parte de Gálatas 2:20, ¿qué hacía Pablo para que la vida de Cristo y manifestase en él? Vivía en la fe del Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vivía en la fe del Hijo de Dios. Amén. La número 11, Sara. Am, Dice, ¿qué significa fe en este pasaje? Significa dependencia y sumisión. Amén. Excelente respuesta. Significa dependencia y sumisión. Amén. Muy bien. Número 12. Número 12. Na, 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 na. Manito arriba. Número 12. Mi hermano Josué. Número 12. Amén. El hecho de que Pablo vivía en la fe del Hijo de Dios significa que él renunciaba a toda confianza en sí mismo para depender únicamente de Cristo. Significa que se abstenía de tomar decisiones independientes para aceptar y obedecer la voluntad de Cristo. Excelente respuesta. Larga, precisa y concisa. Muy bien. Excelente. El hecho de que Pablo vivía en la fe del Hijo de Dios significa que él renunciaba a toda confianza en sí mismo para depender únicamente de Cristo. Significa que se abstenía de tomar decisiones independientes. ¿Qué significa decisiones independientes? Que no tomaba decisiones a la ligera, amados hermanos. Él dependía de Dios en toda oración y súplica para tomar decisiones independientes, para aceptar y obedecer la voluntad de Dios. Y por último, la respuesta 13, para que se manifieste la hermosa vida de Cristo en ti. ¿Debes tú hacer lo mismo que hacía el apóstol Pablo? Amén. Debemos hacer lo mismo. Pablo era un hombre sumiso a la voluntad de Dios. ¿Cuesta? Claro que cuesta, no es fácil. Pero ¿podemos? Claro que sí podemos. ¿Y por qué podemos? ¿Por qué podemos? ¿Por qué?
porque ahora Cristo vive Cristo en vive en ti. mí. Aleluya. Amén. Antes no podíamos, ahora sí podemos porque Cristo vive en nosotros. Amén. Excelente, excelente. Un aplauso a ustedes mismos. La gloria sea para el Señor. Estamos haciendo buen trabajo y eso me gusta. Amén. Recuerden que tratar de llenar ese material es para ustedes mismos. Es para ustedes mismos tener pues un mejor conocimiento y adentrarse más en lo que la palabra de Dios nos enseña. Hoy vamos a ver, amados hermanos, el estudio número 3 lleva como título El enemigo que debes enfrentar. El enemigo que debes enfrentar. Vamos a seguir mirando, ¿verdad? A seguir leyendo esta lección número 3. Recuerde que si usted tiene alguna pregunta, la deja para el final. Vamos a tener un tiempito para responder sus preguntas y para hacer los comentarios de la lección. Hemos decidido desde la primera clase hacerlo así para poder aprovechar mejor el tiempo. Amén. Gloria al Señor. Así que vamos al versículo de memoria. Toda la semana vamos a tener un versículo para memorizar. Amén. Y en esta ocasión tenemos a Primera de Corintios, capítulo 10, versículo del 12 al 14. Primera de Corintios 10, del 12 al 14. Yo lo tengo en pantalla en la versión Biblia Las Américas. Un poquito varía de la Reina Valera 60, que la mayoría de ustedes tienen, pero igual no pierde el contexto. Primera de Corintios 10, del 12 al 14 dice, por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Amén. Eso dice la versión Biblia de las Américas. La de ustedes dice, por tanto, el que se cree firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es el que prometió, ¿verdad? Así que, mis amados hermanos, ahí hay dos versículos en vez de uno. Tenemos la tarea de leerlo, releerlo, releerlo. Si nosotros logramos memorizar un versículo semanal, tendremos 52 versículos aprendidos durante un año y eso es una gran bendición. Así que vamos a entrar en materia. Tenemos la primera pregunta. ¿Cuál es el enemigo que debes enfrentar? Abriendo su micrófono, por favor, y me va dando su respuesta. ¿Cuál es el enemigo que debes enfrentar? Puede abrir su micrófono sin levantar la mano y darme la respuesta si la sabe. ¿Cuál es el enemigo que debes enfrentar? Bueno, es el diablo. Es el diablo. Ese es el enemigo. Dice el párrafo número 3 de la página 17. Es posible, no obstante, que se te haya dificultado poner en práctica lo que aprendiste, lo que aprendimos de la lección pasada, recuerden. La razón es que tienes un enemigo que te quiere estorbar. Este enemigo es el diablo. Ahí está la respuesta. ¿Cuál es el enemigo que debes enfrentar? Satanás. El Señor lo reprenda. Segunda pregunta. ¿Cuál es el propósito de este enemigo tuyo? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es su propósito? Hacerte caer. Hacerte caer, hacerte pecar. Tentarnos. Ese es el propósito del enemigo que enfrentamos. ¿Cuál es nuestro enemigo, dijimos? Satanás. El Señor lo reprenda. ¿Cuál es el propósito de este enemigo? Hacernos pecar, hacernos caer, avergonzarnos
alejarnos de Dios. Todas son afirmativas, todas son verdad, todas son válidas. El propósito del diablo es hacernos, apartarnos de Dios, hacernos enemigos de Dios. Y pregunta número 3, ¿qué arma utiliza tu enemigo para atacarte? ¿Qué arma utiliza tu enemigo para atacarte? La, Tentación. la tentación. Amén. El enemigo utiliza la tentación. Vamos a leer un poco, mis amados hermanos. Por favor, hermano Josué, si tiene su libro ahí, vamos al párrafo número, a ver, uno, dos, tres, al párrafo número 4, donde dice en Primera de Pedro 5:8. Comienza a leer ahí, hermano Josué, por favor. Amén, hermano. En Primera de Pedro 5:8 leemos estas palabras. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo está enojado contigo porque te ha perdido. Antes de tu conversión a Cristo, como dice segunda de Timoteo 2:26, el diablo te tenía cautivo en sus lazos y hacía su voluntad, pero ya no es así. Según Colosenses 1:13, Dios te ha librado, aleluya, de la potestad de las tinieblas y te ha trasladado al reino de su amado. Gloria a Dios, Hijo. En otras palabras, tú has cambiado de ciudadanía. Amén. Antes pertenecías al reino de las tinieblas y el diablo ejercía autoridad sobre ti, pero ahora eres ciudadano del reino de Cristo y el diablo ya no tiene ningunos derechos en tu vida, por eso está enojado contigo. Amén. 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 Dios te ha librado primero ya del lazo del diablo. Amén. Antes, vamos a buscar Colosenses 1:13 y segunda de Timoteo 2:26. Smarlin, por favor, búscame Colosenses 1:13. Briana, por favor, búscame segunda de Timoteo 2:26. Segunda de Timoteo 2:26 y Colosenses 1:13. ¿Qué dice Colosenses 1:13? Ya primera de Pedro 5:8, el hermano Josué lo leyó. Ok. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Cristo nos ha librado de la potestad de las tinieblas, o sea, en otras palabras, de las garras del enemigo, y nos ha trasladado al reino de su Hijo. Me recuerden la secuencia de este estudio, amados hermanos. Primero vimos la seguridad de la salvación. Segundo vimos que Cristo vive en nosotros. Y tercero estamos viendo el enemigo que debemos enfrentar. Pero ¿por qué podemos vencer ese enemigo? Porque tenemos a Cristo viviendo en nosotros. Y esa versión bíblica que acaba de leer Smarling dice que el Señor nos ha trasladado, nos ha sacado, ¿verdad? Del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo Cristo. Brianna, segunda de Timoteo 2:26, por favor. Sí, sí. De modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad, a su voluntad. Sumiso a su voluntad. Así estábamos. Pero hemos sido libertados del poder del pecado. Así que, aunque tenemos un enemigo que vamos a enfrentar diariamente, ese enemigo está vencido ya en Cristo. Esa es la diferencia, mis amados hermanos, entre el que es salvo en Cristo y el que no lo es. El que no lo es no puede vencer porque Cristo no vive en él. El que ya es salvo puede vencer porque Cristo vive en él. Esa es la ventaja que tenemos nosotros
de pertenecer a Cristo. Sigamos leyendo. Un voluntario que me lea, por favor, el párrafo 1 y 2 de la página 18. Nicole, ¿podría, por favor? Párrafo 1 y 2, página 18. Uno y dos, ¿verdad? Sí, primero y segundo párrafo de la página 18. Dice, pero el diablo está enojado también por el hecho de que ahora Dios se propone usarte como testigo de su poder libertador. Si diariamente permites que Cristo viva su vida en ti, como estudiamos la vez pasada, entonces va a ser un instrumento efectivo en las manos de Dios para que otras personas más se salven. Amén. Para evitar que tal cosa suceda, el diablo te ataca. Su propósito es hacerte pecar. Él sabe que cualquier pecado rompe tu intimidad, tu íntima comunicación con Dios. Sabe también que cuando te apartas del Señor, no puedes llevar fruto para Él, como enseña Juan 15:5. Entonces, para debilitar tu testimonio cristiano, el diablo procura hacerte pecar. El arma que emplea para ello es la tentación. Amén, mis amados hermanos. Tenemos que saber y estar consciente, gracias, Nicole, estar consciente cada día que nos levantemos, que tenemos un enemigo al que debemos enfrentar. Tenemos que estar conscientes de eso. No es que vamos a tener nuestra mente llena de eso. Ay, tengo que enfrentar al diablo hoy. Ay, tengo que enfrentar al diablo hoy. No. Vamos a despertar con la seguridad de que somos salvos, que somos propiedad de Cristo y que Cristo vive en nosotros. Así que hemos vencido. Pero dice la palabra del Señor que no ignoréis sus maquinaciones. Entonces no podemos nosotros confiar en nosotros mismos y en nuestro poder. Como leía mi hermana Nicole, dice, si diariamente permite que Cristo viva su vida en ti, como estudiamos la vez pasada, entonces vas a ser un instrumento, ¿cómo? Efectivo en las manos de Dios para que otras personas se salven. Nosotros no solamente somos salvos, sino que somos instrumento de Dios para pregonar el evangelio y que otras personas escuchen y también sean librados del lazo del cazador, de Satanás. El Señor los reprenda. Pero entonces, ¿qué dice el segundo párrafo? Para evitar que tal cosa suceda, el diablo te ataca. Así que cuando tú veas que tú quieres evangelizar y no tienes deseo, o se te presentó algo, o un domingo vas para la iglesia y te llegó un amigo que nunca va a tu casa, pero ese domingo que tú vas para la iglesia se aparece temprano, mira hermano, va, tráigaselo para la iglesia también. Ah, mira, yo voy para la iglesia, vente conmigo y comemos de camino. Claro, hay que ser astuto, hay que ser sabio. Porque el enemigo, todo lo que se llame bendición, todo lo que se llame avance en el reino de Cristo, el enemigo va a interponerse para que eso no pase. Su propósito, dice aquí, es hacerte pecar. Él sabe que cualquier pecado rompe tu intimidad, rompe tu íntima comunión con Dios. El pecado rompe nuestra comunión con Cristo. Por eso cuando usted y yo pecamos, ¿qué pasa? Estamos tristes, estamos contrictados, porque el Espíritu de Dios se contricta cuando pecamos. La comunión se rompe en el momento que nosotros pecamos contra Dios. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Pone la tentación, ataca y para hacernos pecar, y cuando eso pasa, Él está feliz porque rompe nuestra comunión con Cristo. Sabe también que cuando te apartas del Señor, no puede llevar fruto, obviamente. Si pecamos, como consecuencia, nos alejamos de Dios y como consecuencia nos estancamos, sea en nuestra vida espiritual, sea en nuestra vida ministerial,
en lo que sea, nos estancamos y nos volvemos secos espiritualmente. Porque no es posible llevar fruto si estamos viviendo una vida de pecado, ¿verdad que no? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Vámonos ahora a mi pantalla, lo que debes saber. Lo que debes saber. ¿Qué debes saber? En primer lugar, no es pecado ser tentado. ¿Ok? Tú no pecas cuando eres tentado. ¿Ok? La tentación no es un pecado. ¿Cómo, Henry? Pero yo creo que la tentación era un pecado. No, la tentación no es un pecado. ¿Sabe cuándo se vuelve pecado? Mire mi pantalla. Se vuelve pecado cuando usted cede a la tentación. Son dos cosas diferentes. Tú en todo momento eres tentado, pero mientras tú resistes la tentación, tú no has pecado. Cuando tú pecas, cuando tú cedes a la tentación y lo vuelve un hecho. Vamos a ver qué dice Santiago capítulo 1, versículo 13 al 16. Por favor, vamos a buscar esa cita bíblica. Santiago 1, 13 al 16. Gloria al Señor. Dice así el versículo 13. Déjame buscar la Reina Valera porque tengo la Biblia de las Américas. ¿Se puede leer? Adelante. Claro. Ok. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y dice, cuando alguno está tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni en la tierra a nadie, Ni él sino que tienta a nadie. ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia, con su concupiscencia es Ujú. traído y seducido. ¿Ven Al la 16, diferencia? sigo leyendo. Sí, sí, lee Entonces, el otro versículo. entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz a la muerte. Amén. Gracias, Yocasta. ¿Ven la Yo, diferencia? ¿Ven sí, la diferencia? yo en la iglesia leí sobre eso porque yo tenía una confusión antes y era que antes de yo conocer al Señor en la fe cristiana, yo decía que era el Señor que tentaba a uno como prueba de a ver si creíamos en Él. Pero después que estuve leyendo la Biblia y hace unos meses, unas semanas atrás leí algo en la iglesia donde las tentaciones no las da el Señor, las da el enemigo, pero cometemos el pecado si caemos en la tentación, si le damos pie a la tentación, a ser caído, porque cuando el Señor duró los 40 días, fue tentado varias veces y él no se dio a ninguna de esas tentaciones que el diablo le dio. Entonces, ya entendí y aprendí que las tentaciones vienen del enemigo, más no son pecados si tú no caes en ella. Así es. Amén. Mira, Esa es la yo quería, diferencia, mis amados perdón, hermanos. Miren que el amén, versículo 13 dice amén. que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie, dice esta versión, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión, concupiscencia, dice la Reina Valera. Aquí dice la Biblia de las Américas, dice por su propia pasión. Amén. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. ¿Qué significa concebir? Que ya se ejecutó. Ahí es que se vuelve pecado. Mientras estamos siendo tentados y resistimos la tentación, no hemos pecado todavía, hermana Yolanda. Amén. Yo quería añadir que son dos cosas diferentes, hermana Yocasta. El Señor sí prueba nuestra fe en momentos difíciles, en momentos de aflicción, ¿verdad? Para probar hasta dónde llegamos nosotros, hasta dónde podemos resistir, hasta dónde confiamos en Él.
y el enemigo es el que nos tienta para caer. La prueba del Señor es para fortalecernos, ¿verdad? Para Ujú. llevarnos más y más a la victoria y la tentación es para sacarnos del camino, ¿verdad? En Amén. primera de Pedro 1:7 dice, y lo voy a leer en la versión Reina Valera, dice, ah, no es 1:7, comienza en el 5, de verdad, yo quiero buscarlo bien para leerlo. Porque sois, está preparada para que, pero está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tendráis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, en gloria y en honra cuando sea manifestado Cristo. Hay dos diferencias. La prueba del Señor es para llevarnos más y más a la victoria, que es la salvación por medio de Jesucristo, ¿verdad? Cuando Cristo se manifieste, podamos irnos con Él. Es probando nuestra fe, la calidad de fe que tenemos en Él en un tiempo de finanzas, ¿verdad? De necesidad, en un tiempo de una enfermedad, es cuando nuestra fe es probada. Ahora, el enemigo quiere tentarte para caer, para que tú no alcances esa victoria. Entonces yo solo quería añadir eso porque hay una diferencia y puede ser importante para un nuevo creyente. Amén, Sí, amén. eso, Muchas gracias, hermano, por su... yo me disculpo porque usé esa palabra. Sí, yo eso me lo aprendí, yo iba a corregir. Yo sé que el Señor no pone para ver qué tan grande es la fe de nosotros con respecto a lo económico, la A la prueba, salud, a las pruebas, a ¿verdad? pruebas que Él Ujú. nos da, pero las tentaciones es la que vivimos diariamente en la carne, que La eso que era lo pone que el yo diablo, o quería, sea, la que pone el la que pone diablo el enemigo para en que nosotros, nosotros caigamos y nos alejemos de Dios, para que del Señor. rompamos, Yocasta, nuestra relación con Dios. Exactamente. Pero Gracias, hermana Yolanda, por la aclarar. prueba, aunque son dolorosas, siempre van a ir enfocadas a Cristo, A a Cristo. fortalecer nuestra fe. Ujú. Esa es la diferencia. La tentación vienen del diablo para hacernos pecar. ¿Qué es pecar? Hacer lo que Dios ha dicho que no hagamos. El diablo va a poner siempre eso para que nosotros hagamos lo que no a Dios no le agrada. Ahora, la prueba es eso, Yocasta, para fortalecer nuestra fe, pasarnos por fuego y luego que salimos purificados y victoriosos y más fortalecidos y más maduros. Amén, en medio del proceso de prueba. Entonces, lo que debes saber no es pecado ser tentado, el pecado es ceder a la tentación, como ya leímos en Santiago capítulo 1 del 13 al 16. En segundo lugar, ¿qué debes saber? Dios puede tornar la tentación del diablo en un medio de bendición. Dios puede tornar la tentación del diablo en un medio de bendición. Vamos a volver otra vez a Santiago, esta vez en el versículo 12 dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. En tercer lugar, Dios, lo que debes saber, Dios ofrece ayudarte a vencer. Todo eso está en el libro, amados hermanos. Amén. Todo eso está en el libro. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos del 12 al 14. Un voluntario que lo busque rapidito, que ya estamos sobre el tiempo. Primera de Corintios 10, del 12 al 14. Si lo encuentro primero, lo leo yo. Primera de Corintios 10, del 12 al 14. Dice así, versículo 12. Por tanto, el que cree estar firme, mire que no caiga. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar. Eso fue lo que vimos para memorizar cuando empezamos, ¿eh? Sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistir, amados hermanos. Por tanto, versículo 14, amados míos, huid de la idolatría. Primero, hay varios consejos ahí. El que esté firme,
No se crea, ay, yo estoy firme, yo no voy a caer. No. El que se crea firme, mire que no caiga. En otras palabras, vigílese de no caer. Tenga cuidado. Si se siente firme, tenga cuidado, porque el diablo anda por ahí rondando como león rugiente, buscando a quien hacer tropezar, a quien devorar. Amén. Otro consejo. Dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es el que prometió. Dice, no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis resistir. ¿Qué significa esto, amados hermanos? Nunca la tentación va a ser tan fuerte que no podamos resistirla. Así que cuando sucumbimos a la tentación, ni siquiera en eso podemos decir, ay, sucumbí a la tentación porque fue más fuerte que yo y me venció. No. No hay una tentación que sea más fuerte que tú si tú resistes en fe en el nombre de Cristo. Recuerden la lección de la semana pasada. Ahora Cristo vive en ti. Así que si Cristo vive en nosotros, la tentación que pueda venir siempre va a ser, siempre nosotros vamos a poder resistirla, porque Dios dice la palabra que nos dará la salida. Y vamos a terminar esta parte con 4 consejos. 4 consejos. Número 1, debemos entender el verdadero poder de la muerte de Cristo. ¿Usted quiere salir airoso de la tentación? ¿Usted quiere salir airoso de ese enemigo que usted enfrenta día a día? Vamos a entender el verdadero poder de la muerte de Cristo. Primera de Pedro 2:24. Si alguien lo tiene, me lo puede leer. Si yo lo encuentro primero, lo leo yo, por cuestión de tiempo. Primera de Pedro 2:24 dice, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Oiga esto, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas o por sus llagas fuisteis sanados. Está Pedro diciéndole a los hermanos cristianos que le escribió esta carta. El mismo Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. De manera, amados hermanos, que cuando seamos tentados, cuando el diablo venga a enfrentarnos y nos quiera engañar, nosotros tenemos que saber cuál es el significado de la muerte, el poder de la muerte de Cristo. El poder de la muerte de Cristo dice que ha llevado nuestro pecado sobre la cruz, de manera que ahora nosotros podemos vencer sobre el pecado. Así que el primer consejo, debemos entender el poder verdadero de la muerte de Cristo. Segundo consejo, debemos considerarnos muertos al pecado y vivo para Dios. Debemos considerarnos muertos al pecado y vivo para Dios. Romanos capítulo 6, versículos 6 y 11. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él. ¿Con quién es él? Cristo. Para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Oiga esto. Y el versículo 11 dice, así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo Pablo? Ya Cristo vive en ti. Gálatas 2:20. Pero si Cristo vive en ti, tú tienes que considerarte muerto al pecado. ¿Qué significa considerarte muerto al pecado? Que no vas a ser tentado, que ya no vas a sentir, que ya no vas a ser atraído por el pecado. Claro que sí. Mientras estemos en esta vida, el pecado te va a atraer.
El diablo tratará de engañarte y te pondrá el anzuelo para que caiga. Pero Pablo le aconseja a sus lectores, considérense muertos al pecado. Es como si el pecado no existiera. En otras palabras, no mires el pecado. Cuando el pecado venga, mira por otro lado. Eso es lo que Pablo está diciendo en este versículo 11. Consideraos muertos para el pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús. Tercer consejo, debemos rendirnos al Espíritu Santo. Mis amados hermanos, no es posible vencer la tentación, no es posible vencer al enemigo que enfrentamos si no lo hacemos bajo el poder del Espíritu Santo. Nosotros no tenemos fuerza humana para vencer al enemigo. Así que cuando venga la tentación, usted en voz alta le dice, el Señor te reprenda, Satanás, en el nombre de Jesús. ¿Usted quiere que el diablo huya? No se ponga a buscarle conversación. Por Eva estar hablando con el diablo, ya usted sabe lo que pasó. Así que Dios no nos manda a hablar con el diablo cuando nos lo encontremos. Él nos manda a resistirlo. ¿Cómo lo resistimos? En el poder del Espíritu Santo. No di que diablo, diablo, yo te tengo pisado. No tenemos pisado debajo de los pies. Dígale, el Señor te reprenda. La Biblia dice, no ignoréis sus maquinaciones. No ignoremos las maquinaciones de Satanás. Amén. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Debemos rendirnos, amados hermanos, al Espíritu Santo. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu no significa que usted va a andar eh, en la sala todo el día, hablando en lengua, danzando. No, 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 no. Significa que usted va a andar revestido del Espíritu Santo y no en las obras de la carne y no en el deseo de la carne. Su mente va a estar llena de Cristo, su mente va a estar pronunciando la palabra de Dios, cantando alabanzas y orando. Eso es andar en el Espíritu, amado hermano. Leyendo la palabra, cantando, con la mente llena de Cristo todo el día y alabando al Señor, haciendo oraciones. Así que debemos rendirnos al Espíritu Santo. Y por último, último consejo de esta clase, debemos mantener nuestra mirada en nuestro Salvador Jesucristo. Debemos mantener nuestra mirada en nuestro Salvador Jesucristo. Romanos capítulo 7, versículo 24 y 25. Romanos 7, 24 y 25 dice, miserable de mí, hablando Pablo, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Él mismo responde en el 25, mas gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne a la ley del pecado. Así que Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él mismo dice, gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Aleluya. Así que debemos mantener nuestra mirada en nuestro Salvador Jesucristo si queremos vencer la tentación, si queremos vencer al enemigo que debemos enfrentar día a día. Recuerde, no podemos hacerlo solo, sino con Cristo. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y ustedes los pámpanos. Tenemos que estar pegados a la vid para poder vencer. Mis amados hermanos, no traten de pelear con el diablo
con su propia fuerza. Además, ni siquiera con la de Dios. No pelee con el diablo. Resístalo en fe. No hable con Satanás. Repréndalo. Usted no tiene nada que hablar con Satanás. El Señor te reprenda, Satanás, y siga por ahí, enfocado en Cristo. Somos vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Espero que estas clases de hoy hayan sido de mucha bendición a su vida y los micrófonos ya están abiertos. Preguntas, opiniones de la clase que vimos hoy. Recuerden que abrimos el próximo martes, Dios mediante, con el estudio número 4. Dejé el título del estudio 2 arriba, pero el estudio número 3, el enemigo que debo enfrentar. Abrimos el próximo martes con el cuestionario de esta lección de hoy y soy todo oído. Dios le bendiga, Dios le guarde. Su opinión del estudio de hoy, ¿qué le ha parecido? Los escucho. Muy bien. Amén. El estudio fue muy bueno, muy bueno. Gloria al Señor. Amén. Yo pienso que hay más de un enemigo. No sé, hay otra clase. Si hay otra clase, ¿verdad? O no, no sé si más adelante se va a hablar, pero también están nuestros propios deseos carnales que luchan contra nosotros también a diario para robarnos la santidad, ¿verdad? Nuestra naturaleza pecaminosa. Mano Henry, no sé si habrá Y otro eso lo tiempo vimos, leímos la cita bíblica de Pedro. Si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, Amén. sino que somos tentados cuando de nuestra propia pasión o concupiscencia somos atraídos y seducidos. Sí, no lo vimos quizá con lujo de detalle, pero más o menos tocamos la cita bíblica. Amén, amén, amén. Pero sí, el enemigo que debemos enfrentar está Satanás. En este caso quizá el estudio se enfocó en Satanás, pero vimos creo que de todo un poco. Pero Ídolos también. dice la misma palabra que nuestro peor enemigo son nuestras pasiones carnales, nuestras pasiones internas. Amén, que todos los días luchan con nosotros mismos. Y es el enemigo, creo, número uno que debemos nosotros vencer. Nuestra propia naturaleza caída. Iván. No, que decía que los ídolos también son parte de tentación que nos hacen el mal. Así es, así es. Y recordemos que un ídolo no es un cuadro pegado en la pared. Amén. Un Amén. ídolo puede ser mi mejor amigo. Un ídolo puede ser mi carro nuevo. Un artista. Un ídolo puede ser mi artista, un artista. Un ídolo puede ser una serie de Netflix. Amén. Todo eso son ídolos. Lo que ocupa el lugar de Dios, que no sea su palabra, porque su palabra es Dios mismo, ¿verdad? Se puede convertir en un ídolo. Y aún con eso tenemos nosotros que andar en el espíritu, como dice Gálatas, y no satisfacer los deseos de la carne. ¿Alguien más? ¿Alguna opinión? Sí, sí, amén, hermano. Yo logré entender acerca de esto, de que cuando la Biblia se refiere a que hay una guerra espiritual diaria o hay una guerra espiritual, porque sabemos que existe un reino espiritual donde siempre se mantiene una guerra entre el bien y el mal. Así es. Y como nosotros caminamos en el espíritu, entonces la guerra espiritual está dentro de nosotros, porque a diario luchamos contra eso, porque el diablo nos va a poner una tentación, nos va a poner pruebas, va a hacer todo lo posible para que nosotros caigamos. Y es ahí donde se vuelve una guerra espiritual, porque nosotros caminamos en el espíritu, y el espíritu es el que nos guía, el espíritu es el que hace el sentir en nosotros que estamos haciendo el bien y el mal. Entonces caminamos bajo el temor y el temblor de hacer lo bueno y lo agradable a Dios. Entonces, a veces nosotros, bueno, yo creía a veces creía que una guerra espiritual era contra demonios y no, y me quedó claro de que la guerra espiritual se refiere a que como caminamos en el espíritu, vuelvo y repito, entonces la guerra espiritual es entre nosotros y la tentación. Mire, hermanos, y gracias por tocar ese tema, amado hermano Josué. Es cierto que hay un diablo. Amén. ¿Estamos claros en eso? Y que el diablo no anda solo. Anda con legiones de demonios. Legiones. No con uno, ni dos, ni tres. Con legiones. Ahora bien, el Cristo que vimos la semana pasada, que habita en nosotros,
no comparte su espacio con nadie, amado hermano. Si Cristo está en usted, usted es propiedad de Dios. No puede usted estar luchando con demonios, que los demonios me atacaron la mente. No, si Cristo está en usted, amado hermano, dice la Biblia que somos propiedad de Él. Y donde está Cristo, el diablo no puede estar. Tenemos que tener eso claro. Ahora, tenemos un enemigo que vamos a enfrentar, que enfrentamos, que como decía la hermana, quizá en este estudio se enfocó en Satanás, pero nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Nosotros luchamos con nuestra mente, con el pecado, cuando los ojos se abren, todo lo que vemos, tenemos que estar continuamente, te reprendo, Satanás, te reprendo, Satanás, el Señor te reprenda. Con cosas que vemos, con cosas que oímos, tenemos que cerrar nuestro oído. A veces se nos mete ese sonido ahí, amado hermano, que usted no sabe la lucha que tenemos nosotros para sacar eso de ahí de esa mente. Esos son los ataques diarios. Amén. Tenemos que estar conscientes que hay un demonio, hay unas legiones de demonios, pero no podemos andar, déjame no pasar por aquí porque no vaya a ser que me salgan 2 o 3 demonios a atacarme y a comerme vivo. No, amado hermano, si estamos en Cristo, si somos de Cristo, Cristo nos guarda. No es que los demonios no nos ataquen, pero sus ataques no llegan porque tenemos la protección del Espíritu Santo. Amén. Los ataques no es que no lleguen. A veces cuando pensamos en demonios, pensamos en los demonios de la película. Cara fea, colmillos, rabo, que esto, que ala de murciélago. Amado hermano, cuando usted va manejando y pasa un loco y se la atraviesa, que a veces usted casi se mata, ahí no está Dios, ahí está el diablo. Así que no va a aparecer como en un lugar oscuro, salir de una cueva, asustarte como una película de terror. El diablo está en todas partes con sus legiones, aunque no lo veamos físicamente. Pero tenemos a Cristo. Amado hermano, no hay nada que pueda darnos más seguridad, más descanso, más paz, más tranquilidad que saber que no andamos solos. Yo me acuesto aquí solo, tranquilo. Pongo mi musiquita, oro y me acuesto y despierto al otro día porque el reloj me despierta. La gloria sea para Cristo, que hay gente que pasa la noche entera que no puede dormir. La gloria sea para Cristo, porque somos de Él. Confíe en Cristo. Ese Cristo que nos garantiza salvación eterna, como veíamos en la clase 1, es el mismo que está en nosotros, como vimos en la clase 2, y es el mismo que nos ayuda a vencer el enemigo que enfrentemos en esta clase 3. Amén. Así que vamos de gloria en Amén. gloria y de poder en poder. ¿Algún Hermano, comentario, alguna otra pregunta? yo tengo un testimonio que me pasó ahora, que lo compartía con Sandra y estaba con mi jefe de trabajo y a él le cayó un dolor de repente en su estómago y algo en mí me dijo, porque él es una persona de que todo el tiempo anda como, que maldiciendo, que esto y lo, quejándose por todo. Entonces, y a él le cayó un dolor y algo me dijo a mí, ora por él. Entonces, y en mi mente me dice, no ores, él siempre anda maldiciendo. La mente me dice, no, ¿para qué vas a orar? Él no cree en Dios. Entonces, y luego ya casi me venía para la casa y otra vez en mi sentir me dice, ora por él. Entonces, y volvió la mente mía a decir, no, él no cree, él anda siempre diciendo malas palabras o esto y lo otro. Y ya había abierto la puerta del carro y otra vez me dio el sentir que me dice, ora por él. Entonces digo yo, no, eso no puede ser, la mente mía o mis pensamientos no me pueden ganar. Entonces me doy la vuelta y le digo, ¿puedo orar por ti? Entonces, la reacción de él fue, sí, claro, yo creo en Dios. Entonces, y yo me quedé pensando, digo, y te imaginas que a veces uno no dice, por la mente de uno no hace las acciones que el Espíritu Santo lo invita a que uno haga. Santo, qué bonito, hermano Josué, qué bonito, ¿eh? Que ya la gente ve en ti que tú eres portador de la gloria de Dios y que tú eres de bendición a otros. Y uno sale tan feliz. Yo recuerdo cuando yo estudiaba también en la universidad, yo cogía el expreso y cuando yo cogía el expreso me sentaba estratégicamente en la puerta, al lado de la puerta del expreso. Yo viajaba de una provincia a otra a estudiar.
Y desde que el expreso arrancaba, yo le decía al chofer, ¿puedo orar? Claro, claro. Bajaba su música, amado hermano. Yo siempre tenía un versículo en la mente. Leía un versículo de mi mente, un solo versículo, y oraba. Y la gente se iba feliz. A veces usted veía gente con su cara dura, trasnochado, y cuando escuchaban esa oración de fe y le decía al final, Dios le bendiga, Dios le ama, que tengan feliz resto del día, recuerden que Cristo le ama, la gente se iba feliz. A eso nos ha llamado Dios. Y qué bendición poder ser de bendición a otro. Amén. Preguntas, comentarios, testimonio. Gracias, amado, por compartir ese lindo testimonio. Amén. De lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Si no hay más nada, creo que vamos a despedir, dándole gracias al Señor. Mañana tenemos culto a las 7 de la noche, 7:30 de la noche. Estudio del bíblico. Comenzamos a estudiar el libro de Primera de Pedro, me parece, con nuestra hermana Yolanda. Así que si usted puede, amado hermano, no se pierda ese libro de Pedro, tanto la primera como el segundo, son buenísimos para la vida cristiana. Ya vimos unos versículos hoy en el capítulo 2. Así que será bueno que si usted puede, esté mañana con nosotros. El viernes también estaremos en la iglesia a las 7:30 de la noche y el domingo estaremos en la mañana. El sábado estaremos en Greenport apoyando la célula de Greenport. Amén. Así que también están cordialmente invitados los que están conectados para apoyar la misión de Greenport. Amén. Así que vamos a despedirnos. Un voluntario que quiera orar, por favor. Voluntario, abra su micrófono y despídanos. ¿Cuánto voluntario, Dios mío, para orar y despedirnos? Santo, aleluya. Yo voy a orar entonces. Sandra, usted levanta la mano, ore. Despídanos ahí, mi hermanita. No tiene que hacer una oración elocuente, lo que Dios le ponga en su corazón, ¿no? Te damos gracias, Señor, por esta linda lección de ahora. Todo estuvo muy lindo. Sí, la bar, si lo bar, si lo bar, si lo bar, marju, bar, si bar, do, bar, si bar, da. Bar, mal, si bar, bar, tu bar, si la mar, do. Bar, da, la bar, bar, si. La bar, si do, me, ma, la ba, la ba. La ba, si bar, si da, ba, 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 ba. Ma, la ba. La ba, le, se, la ba, yu, ba, la, se, la, ma, ba, 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 ba. Bar, si, la ba, yu, ba, ba, ba. La ba, si, ba, la ba, la ba, si. La ba, si, ba, si, ba, 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 ba. Di ba, si, la, lo, yu, be, la ba, si. La ba, la ba, la ba, la ba. Di ba, si, la ba, la ba, la be. Di ba, la be, si, be, ba, 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 ba. La, si, la ba, la be. La ba, si, la ba, ba. Di ba, si, la ba, la ba, la be, la, si, be, la be, la ba, la ba, la be. La ba, la ba. Di ba, si, be. Ba, 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 ba. Di ba, la ba, si, la ba, la ba, si. Ba, 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 ba. Ba, la, si, la ba. Ba, 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 ba. Se la va, si tu me la va, yo no me se la va, di parecer, y uno la ve, la apareció, no ve, le ve, yo tomé, va, va. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Cristo. Tuya es la gloria, Señor, la honra. Bendito sea Jesús. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Gracias, Señor. Gracias, Padre. Damos gracias por todo, Padre. Te amamos. Gracias, Cristo. Alabado seas, Padre Santísimo. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Gracias, Cristo. Aleluya. Dios le bendiga a mis amados hermanos. Que tengan feliz resto de la noche. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Así que nos vemos mañana, todo lo que puedan ir, y vamos a gozarnos con el Señor. Dios te bendiga mucho, hermana Sandra. Dios le bendiga mucho a cada uno. Nicole, Anthony, Brianna, Feliz noche, Josué, bendiciones para Iván, todos. Yocasta. Dios te bendiga mucho. Yolanda Igualmente a Bendiciones Peña, Dios para le todos. todos. bendiga. Adiós, bendiciones. Amén. Bendiciones. Dios le bendiga mucho. Brianna, Dios te bendiga. Dios bendiga. Amén. Pásenla bien, mis amados hermanos. Ay, ay. Gloria a Dios.